Nosotros, Salvador, nos conocimos en una de las entregas de viviendas que se llamó Felisberto Hernández. Ahí te conocí, ahí Ajá, por primera vez. ¿Tenés idea más o menos, en tu gestión al menos, sí. cuántas cooperativas o cuántas familias se vieron beneficiadas con Ya, vivienda hay, propia? hay, hay algunos datos que son interesantes. Eh, en los tres periodos de gobierno del Frente Amplio, más o menos se terminaron unas 20.000 viviendas cooperativas y están y al fines de febrero del 2020 estaban en obras unas 6.700, 6.800. Es decir, que es un proceso que van terminando, por lo menos en los últimos años, del 2015 al 2020, 5 o 6 cooperativas todos los meses y iniciaban 6 o 7 todos los meses. O sea que a medida que se terminan, se empiezan otras. Esto fue también creciente, porque el momento en que el primer gobierno de Tabaré Vázquez tomó la conducción del país, la inversión en vivienda era muy baja, el sistema cooperativo funcionaba, pero funcionaba de una manera bastante más lenta, y se fueron aceitando los engranajes y con el paso del tiempo empezó a acelerarse ese proceso, o sea que fue un proceso gradual. Para que tengas idea, más o menos, no podemos decirlo porque no hay una estadística eh, exacta. En los primeros, eh, estamos hablando del 68 al 98, o sea, 30 años de el cooperativismo, se hicieron unas 15.000 viviendas cooperativas. Y en los siguientes 20 años se hicieron más de 25.000. O sea que es un proceso creciente, ¿no? Y estamos hoy, año 2021, mes de julio, principio de julio, en una situación de incertidumbre. Justamente en estos días, el movimiento cooperativo de vivienda, a través de sus organizaciones más representativas, que son FUCUAN, que reúne a los cooperativistas de ayuda mutua, FECOBI, que son los de ahorro previo, la Mesa de Institutos de Asistencia Técnica y CUDECOP, que es la confederación, hicieron un memorándum dirigido al Ministerio de Vivienda donde plantean su preocupación y lo denominaron cooperativismo de vivienda en riesgo, porque realmente esa dinámica que estaba muy aceitada, a partir de comienzos del año 2020, se enlenteció y en algunos casos se detuvo, es decir, se firmaron muy pocos préstamos nuevos, no se hicieron llamados, salvo uno, se estaban haciendo habitualmente 2 llamados por año a postulación de cooperativas para ser sorteadas, porque siempre hay más pedidos que recursos, pero más o menos se asignaban unos 2.000 cupos por año, y el año pasado se asignaron 1.000 y este año todavía no se asignaron. Y tampoco hubo llamados a tierra, que habitualmente se hacían entre 1 y 2 llamados por año, donde el Estado ofrecía terrenos a las cooperativas que no lo tuvieran, por si querían aplicar a esa posibilidad. O sea, hoy estamos en una situación de gran interrogante, de gran incertidumbre, ¿no? Salvador, los plazos de pago por esos préstamos son a cuántos años y a qué tasa. Y con respecto a la tasa, te quería preguntar el otro día, Sí, sí. vimos una manifestación sobre Sí, las bueno, altas ahí tasas hay, de ahí, interés. ahí hay varias cosas. Eh, Habíamos aclarado de que el Estado, uno de sus aportes importantes es el préstamo, ¿no? No es el único. El préstamo tiene un sentido solidario, es decir, la idea es que el repago de ese préstamo de alguna manera revierte al fondo de vivienda que permite a su vez volver a prestar, ¿no? Esto el movimiento cooperativo lo reivindica como un sistema solidario, ¿no? O sea que es adecuado. Y la idea es que la tasa de interés
no tiene que ser una tasa comercial, sino que el préstamo tenga que amortizar los gastos, los costos de funcionamiento del sistema, ¿no? No tener un lucro. Lo que hubo un debate durante mucho tiempo y sigue estando es sobre cuál es esa tasa que permite recuperar los costos pero no lucrar, ¿no? En los últimos años el sistema cooperativo retomó una reivindicación histórica que es pedir la tasa del 2%. Hoy la tasa vigente es del 5%. Cuando tú preguntabas en cuánto tiempo, esto se amortiza en 25 o 30 años, ¿no? Pero también hay que agregarle un dato que es muy importante, que fue un cambio que se implementó justamente en 2005 con el primer gobierno del Frente Amplio por resolución del Poder Ejecutivo, pero en el 2017 pasó a ser ley justamente por pedido de los cooperativistas, porque un decreto, una resolución, se puede cambiar por otro. Una ley también se puede cambiar, pero tiene como un nivel de formalidad mayor y de estabilidad más importante. Entonces, este cambio que se inició en el 2005 y que hoy es ley, establece un sistema de subsidios a la vivienda que dice lo siguiente, que cada familia va a pagar de su cuota de préstamo una parte que está vinculada a la cantidad de integrantes de la familia y a los ingresos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en una misma cooperativa, esto se aplica al cooperativismo, pero se aplica a la compra de vivienda nueva, usada o a otros mecanismos. También a MEVIR, por ejemplo, que es que la misma vivienda, vamos a poner una vivienda de 2 dormitorios, en un mismo complejo, con las mismas características, o sea, sin diferencias. Una familia que tiene ingresos medios paga el 100% de la cuota, pero la familia que vive al lado y tiene ingresos bajos, de repente paga el 50, el 60 o el 40% de la cuota. Y la brecha entre ese 50 o 40 y el 100% es lo que se llama el subsidio, que no es un subsidio fijo, sino que es un subsidio variable, estudiando la situación de ingresos de cada familia. Hay una tabla, bueno, esto se aprobó por ley, por lo cual la discusión si es el 2 o el 5, en realidad, en cierto modo se vuelve irrelevante porque los que pagan el 100% de la cuota, es cierto, pagan el 5%, pero también tienen ingresos importantes. Mientras que los que pagan el 40% o el 30% de la cuota, que no son pocos, en realidad casi no pagan interés o pagan una tasa negativa, entre comillas, ¿no? Y lo cual es muy justo. Es muy ¿No pagan justo. el 5% de ese 50%? No, no, claro, porque si uno lo mira sobre el préstamo, en realidad pagan 0% o menos, porque ni siquiera amortizan el capital, ¿no? ¿Y quién se hace cargo de esa brecha de no amortizar el capital? Bueno, el fondo de vivienda, ¿no? Es esa la idea. Y es una idea muy correcta, porque el objetivo es que cada quien pague de acuerdo a sus posibilidades. Y cuando te decía que esto es variable, quiere decir que no es inmutable a lo largo del tiempo. Cada 2 años hay que volver a hacer una declaración de ingresos y una persona, por ejemplo, puede tener una mejor situación económica. Entonces, si tenía, por ejemplo, un subsidio importante, de repente tiene un subsidio menor, paga un poco más, pero también se puede dar al revés, en tiempos de crisis económica como la actual, donde, por ejemplo, algún integrante de la familia puede, por ejemplo, perder ingresos por estar en seguro de paro, por perder su trabajo, se aumenta el subsidio, ¿no? O sea que puede funcionar en las dos direcciones.